Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Javier Martín, ¿qué tal estáis? Fenomenal. Bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Empiezo por ti, Martín. Estos días vemos otra vez cómo en boca de todos sale Pokrovsk. ¿Qué de relevancia tiene lo que está pasando actualmente, según tu criterio? Porque, claro, los prorrusos están haciendo ahí unas afirmaciones y lo tenía que tener tomado ya si ese ejército superpoderoso hace ya meses y no lo tienen tomado del todo. Sí, a ver, Pokrovsk es una ciudad importante, digamos, del Oblast de Donetsk, porque es un núcleo de comunicaciones, como todas las las localidades, que es decir, crecen porque son nudos de comunicaciones. La batalla de Pokrovsk, por llamarlo de alguna manera, hay que recordarlo, que comenzó aproximadamente en julio de 2024. Lo digo un poco por contextualizar. Pokrovsk está a 42 kilómetros de Donetsk ciudad y de Avdiivka, porque es que Avdiivka estaba a 4 kilómetros de Donetsk ciudad, está ocupada por los rusos desde 2014. Lo digo un poco por situarnos, porque parece que Pokrovsk está ya a la entrada de Berlín. Bueno, Pokrovsk está a 45 kilómetros de Donetsk y llevan los rusos intentando tomar Pokrovsk desde julio de 2024. Digo porque lo hemos visto todos, no estoy descubriendo nada nuevo. Es decir, que llevan, nada, la broma de 17, 18 meses para tomar una ciudad que en el momento máximo eran 50.000, 60.000 habitantes. Es una ciudad importante porque es una ciudad por la que pasan varias carreteras importantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Bien, los rusos llevan una serie de meses, 17, 18, intentando pues, distintas estrategias. Envolverlo por el sur, envolverlo por el norte y ahora infiltrar tropas en la zona urbana. A diferencia de otras batallas urbanas que hemos visto incluso en esta misma guerra, Bakhmut, por hacer una referencia, lo que estamos viendo desde hace muchos meses no son grupos, digamos, no son asaltos masivos de infantería. Por supuesto, en absoluto que estamos viendo ataques dentro de la ciudad con elementos blindados, sino que es la infiltración de pequeños grupos de infantería. Bien, cuando, digamos, dificulta mucho este hecho, comprender cuando hablan de control sobre Pokrovsk, porque Pokrovsk es una ciudad vacía, literalmente. Debe haber 20, 30 habitantes originales desde hace 6, 8 meses. No pensemos que cuando cae una bomba hay allí civiles. Está vacía desde hace muchos meses. Hablo 6, 8, 10 meses. Por supuesto, la mayor parte de la población ya se había ido al comienzo de la guerra. Pero es difícil, digamos, desde los que estamos aquí, los que tenemos los datos que tenemos, y los datos que tenemos normalmente, y lo sabe Javier como yo, proceden de vídeos rusos, vídeos ucranianos. Es una inmensa zona gris en la que elementos rusos se infiltran, aproximadamente a la mitad hay la zona de las vías férreas, la estación. Entonces, podríamos decir que en la situación actual, aproximadamente 300, 500, 600 rusos controlan, entre comillas, controlan. Pensemos que estamos hablando de una ciudad en la que 500 rusos significa que hay un grupo de 5 en una calle, otro grupo de 8 metido en un sótano, otro grupo de 5 se sube a un edificio más alto para tener un punto de observación. Hablamos de puntos en la zona sur de Pokrovsk. Y todo el espacio, y luego hay unidades ucranianas que están en la zona norte de Pokrovsk. Pero básicamente es una zona gris controlada por los drones. Es decir, al final cuando los rusos o los ucranianos introducen unidades, pequeñas unidades, estamos hablando de 3, 4, 5 hombres, 3, 4, 5 hombres, una escuadra de 10 hombres, estamos hablando de esta entidad a pie. Hemos visto, porque me acuerdo más que un tuitero que es español, Kukulyan, geolocalizó un BMP ruso, uno. Hemos visto en Pokrovsk en los últimos 2 meses, un BMP. Lo demás son motos, una bujanka, un vehículo. Ese es el tipo de combate que se está dando. Lo que está claro es que Rusia sí, como siempre, ¿no? Tampoco la estrategia no es una estrategia puramente militar. La importancia de Pokrovsk ahora es porque puede presentar, Rusia me refiero, una victoria de cara a las negociaciones. Todo hay que interpretarlo de la clave política. Lo militar está en servicio de lo político. Entonces, en el curso de los meses que llevamos de negociaciones, Rusia ha apretado
digamos, en Pokrovsk, a costa de las pérdidas que ha decidido asumir su zar menguante. Claro, eso es una apuesta. Pierde cientos de hombres o miles de hombres al cabo de los meses y plantea esto. Hay que entender que fracasó en los dos intentos de envolver Pokrovsk por el sur, primero, y luego por el norte, la famosa brecha de Dobropilia, que era un poco lo mismo. Ha fracasado en el intento de flanquearla y entonces ha infiltrado tropas. Y están en este punto en el que, más que control, habría que decir que nadie controla realmente la ciudad. Esto no es cuestión de poner una banderita. Ya hemos visto y tenemos pruebas suficientes de que 3 tíos colocando una banderita es un acto propagandístico. A estas alturas yo creo que nadie se va a sorprender. Entonces, es importante entender la entidad de las fuerzas empeñadas, hablamos de cientos de hombres, probablemente no llegan ni a 500. Ni hace 4 meses, cuando estaba controlada por Ucrania, había probablemente 300, 400 ucranianos, ni ahora, cuando aproximadamente la mitad. Entonces, ellos siguen infiltrando tropas en dirección al norte. Es decir, quieren controlarlo todo. Pero debido a la operación de los drones, toda esa, digamos, dinámica de control, hay que considerarla, digamos, hay que ponerla siempre entre comillas. El hecho de que veamos 4 rusos en no sé dónde o 2 ucranianos en no sé qué, o al final son unidades tan pequeñas que sí significa la presencia. Vemos lo que vemos, pero no la presencia de tropas de uno u otro, no debemos identificarlo con el control. Lo digo porque ni por la entidad de las fuerzas empeñadas, digamos, ni por la situación general de la zona o del sector, podemos hablar de control. Yo diría que hay tropas rusas que, entre comillas, controlan la parte sur de Pokrovsk y la parte norte es más grisácea. Los rusos están intentando infiltrar, pero no consiguen. Lo digo porque esto genera problemas para la gente que busca una línea de frente sencilla. La típica raya, abajo lo pones en rojo y en la parte norte la pones en azul. No es tan sencillo. Hay una gigantesca zona. Hay que pensar que los drones están operando a distancias de 50 kilómetros. 30, 40, 50 kilómetros. Quiero decir, Pokrovsk, estamos hablando de una ciudad que debe medir 3,5, 4 kilómetros de norte a sur. Es decir, cuando tienes drones operando en los 10, 15 kilómetros que son la línea de frente y que alcanzan uno y otro, no pensemos que es que aquí hay alguien que tiene drones de 50 kilómetros de alcance y otro no, los dos. Entonces, estamos hablando de zonas profundamente grises, sobre todo. A ver, ¿quieres ampliar algo de Pokrovsk o quieres hablar de otra línea de frente también? Bueno, Martín es que lo ha dicho perfecto. Y sobre todo, cuando dice que esto es lo militar subordinado a la política. Estamos viviendo ahora mismo una campaña muy intensa, una de tantas, en la que están apretando para conseguir un éxito y para vendernos que Ucrania se derrumba, que no va a poder soportar la presión en lo que queda de Donetsk, etc. Si nos fijamos en YouTube y en muchos tuiteros, es constante. Pokrovsk ya la han conquistado 8.000 veces, creo. De hecho, hace poco geolocalizó, yo puse el vídeo y Martín inmediatamente geolocalizó. Tened cuidado con Martín, que os geolocaliza por la sonrisa en cualquier segundo. Y geolocalizó inmediatamente dónde era. Era un par de rusos que habían infiltrado en el norte. Bueno, cuando llegaron los ucranianos, los debieron matar y salen los ucranianos poniendo la bandera, que es lo típico. Pero es que están todos diciendo, esto se cae, ¿veis los titulares? No, no se cae. Y a mí últimamente me gusta mucho poner las cosas en perspectiva, porque cuando estamos hablando de esto, de Pokrovsk, como de tantas ciudades que han estado en combate urbano en esta guerra, parece que estamos hablando, yo qué sé, de Kharkov en la Segunda Guerra Mundial, los contraataques, entra Manstein, no sé qué, por Dios. Estamos hablando de, como dice Martín, entre 300 y 600 tíos en una ciudad. ¿Me disparo o queréis que pasemos a otra ciudad? Porque para mí es todo lo mismo. Dispárate de lo que quieras. Disparo, vamos a ver. Yo otra vez publiqué una cosa, vamos a ver, que la gente está perdiendo la escala de los acontecimientos. La invasión de Afganistán, el intento de invasión de Afganistán soviético, duró 3.335 días. Esto iba desde el 24 de febrero del 22, 1.383 días.
desde el inicio de la invasión a gran escala. Y estamos siendo bombardeados con que Rusia no cae, con que Ucrania sí cae, con que no tiene ejército Ucrania, con que no tiene armamento. Vamos a ver. Pero si estos matados de los soviéticos, que son los rusos, los que mandaban en la Unión Soviética, perdieron con los afganos, pasando el tiempo. Y el daño que sufrió militarmente y económicamente, industrialmente, la Unión Soviética, no tiene absolutamente nada que ver con lo que les está fundiendo Ucrania todos los días. Es que les ha hundido el ejército, ya ves, van de 2 en 3 y según BMP, porque no hay más. Les está fundiendo la industria de petrolífera, de hidrocarburos, les está atacando la industria militar, les está atacando lo que les da la gana. El que se cae. Es que hay que hacer como agitarse, decir, perdón, ¿qué me estabas diciendo? Porque la realidad es muy distinta a este bombardeo mediático. Hay unos datos muy objetivos. Podemos dudar que si el refinado de petróleo ha caído un 20, un 30 o un 15. Bueno, sabemos que hay escasez en bastantes regiones de Rusia, pero eso lo sabemos, de hecho. Sabemos que hay una inflación gorda, tanto cuanto, bueno, podemos dudarlo, pero sabemos que hay precios que han subido a tirar. Rusia está dañadísima. Sabemos, por ejemplo, yo qué sé, por comparar, que en la invasión de Afganistán Rusia perdió 147 carros de combate y unos 1.400 vehículos blindados. Pero es que al día de hoy, que hayamos visto, lleva más de 4.000 carros de combate destruidos y más de 9.000 blindados de infantería. A ver, ¿cómo es esto de que Ucrania no tiene cartas? ¿Cómo es esto de que va a caer? No. Nos están intentando meter todo esto en la cabeza para que seamos nosotros los que digamos, anda, Zelensky, firma ahí, porque esto es una sangría. No, la sangría es la rusa. Que sí, que es una guerra y muere gente de los dos bandos. Pero es que llevan más de 1 millón de bajas, llevan más de 250.000 muertos los rusos. ¿De qué cojones estáis hablando? Y esto hay que gritarlo. Sí. Y claro, poco vamos a gritar cuando enciendo el otro día. Bueno, mi mujer estaba viendo por la mañana Televisión Española, el canal 24 horas, y sale ¿cómo se llama? Descifrando la chancla, como decimos, descifrando la guerra, como gran experto, presentando un libro sobre Marruecos. Cuando es un conocido prorruso, que la retirada rusa de Kiev la calificó exactamente como hizo el Kremlin, como intento amistoso de paz o señal. ¿Qué dices? Y estamos en la televisión española saliendo un prorruso que miente constantemente, que por ahí poco se ha caído 7.000 veces. Pero daos cuenta la magnitud de la maniobra que nos están haciendo por todas partes. Y esto sale donde sale del Kremlin y de la telaraña que ha ido tejiendo, bueno, que ya tenía con la URSS y que ha ido el Kremlin, sus asociados, que ha ido tejiendo. Y hay que sacudir. Ya me disparé. No, estoy muy de acuerdo. Es que yo creo que, pero lo estamos viviendo ahora con Pokrovsk, pero lo vivimos en febrero de 2022. Es que no ha cesado en ningún momento durante estos casi 4 años. Lo digo porque yo hago un repaso un poco de la guerra y se iba a hundir Kiev en 3 días. Luego, cuando fracasaron, es que se retiraban porque es que era un gesto de buena voluntad. Pero acto seguido estaban atacando en direcciones eslovianas por el norte. Las batallas de Limán, Severodonetsk, todo aquello. Bueno, fracasaron estrepitosamente otra vez. Pero entonces es que Ucrania se iba a hundir. De aquella, hablo de marzo, abril, mayo, junio, el verano de 2022, en el ejército de Ucrania quedaban embarazadas y adolescentes. Bien. Luego es que la batalla de Bakhmut había que retirarse porque es que no había fuerzas, estaba ahí fundiéndose el ejército ucraniano solo. Yo veía unas ratios que eran brutales porque veías cientos de rusos muertos cada día. Pero había que retirarse. Pero la campañita de la retirada la hacían igual en un lado y en el otro, ¿eh? Bien, pero es que después en Avdiivka es que aquello era una hecatombe para Ucrania, no había munición, no había nada. Se pasaron 4 meses para tomar Avdiivka. Avdiivka es básicamente una línea de tren
a 4 kilómetros a la salida de Donetsk, con una línea de casas a cada lado. Lo digo porque Avdiivka es un apeadero con varios bloques soviéticos. No da ni profundidad. Bueno, pues los ucranianos se repliegan. Desde Avdiivka, y hablamos de octubre de 2023, más de 2 años después, los rusos han tomado una serie de pueblinos en un radio de 40 kilómetros a Pokrovsk. Es decir, y es que yo no sé cuántos colapsos ucranianos he vivido. El último lo hemos vivido este verano. La brecha de Dobropilia. Y veías los vídeos, los hechos objetivos, no lo que unos dicen que dicen otros. Los hechos objetivos que publicaban rusos y ucranianos. Y lo que veías eran tíos andando. Un grupo de 5, un grupo de 8, un grupo de 9, un grupo de 2, un grupo de 3, un grupo de 5, andando. Y aquello lo calificaban de la brecha, el fin del ejército ucraniano. Bien, y lo mirabas, y ahora pregunto, ¿qué fue de aquella brecha Dobropilia que Trump rompe el frente de Prokhorovsk, que iban a llegar a Sloviansk andando? Bueno, lees todos los días cosas que son para echarte a temblar. Pero lo mismo en Pokrovsk. Ahora, ¿hemos visto entrar rusos? Sí, claro, porque no hay ucranianos. Pero ¿cuántos hemos visto entrar? ¿300? ¿500? ¿600? No hay miles de rusos en Pokrovsk. Luego no pueden estar muriendo miles de rusos. Era un espacio vacío, es el campo de batalla de los drones. Es la guerra de los drones a nivel urbano. Es que 200, 300 tíos no puedes meter más porque si metes más te los matan. Es que es una cosa... Entonces, ni unos ni otros van a meter allí 20.000 tíos. Bien, lo que hay que entender es un poco el proceso y cómo cuando de repente nos venden colapsos. Yo es que estoy cansado del colapso ucraniano porque es que es el colapso cada semana y media. Es decir, y vivimos en un sube y baja propagandístico. Esta semana colapsa Ucrania. La semana impar, la próxima no, pero la próxima semana par también colapsa Ucrania. Pokrovsk lo han tomado media docena de veces en los últimos 2 meses. Y vivimos de campañita en campañita. Lo que hay que tener claro son los hechos. Y los hechos son los hechos militares al servicio de intereses políticos, políticos barra propagandísticos, porque aquí no hay mucho más. Pero es que nos los llevan vendiendo igual durante los últimos 3 años. Yo lo veo tan sencillo como eso, porque eso es lo que se ve. Y luego hay que analizar algunos problemas que pueden tener Rusia por un lado, desde el punto de vista militar me refiero, Rusia por un lado y Ucrania por otro. Porque llevan casi 4 años matándose. Y eso pesa. Yo lo observo yo, puedo estar totalmente equivocado. Es que cuando veo al ejército ruso, veo un ejército de tíos que avanzan en ladas robados en la propia Ucrania y bujankas que se fabricaron en 1965 o en 1970 o en 1980. Y cuando veo el ejército ucraniano, veo unos tíos que se mueven en vehículos blindados que están fabricados, por ejemplo, voy a poner un caso concreto, el Russell Senator es un vehículo, no es que sea el fin del mundo, es un vehículo de 4 ruedas, 4x4, ciertamente limitado, pero protegido. Ucrania ha recibido 2.000 de esos vehículos. 2.000 vehículos de solo ese modelo es una cifra muy importante. Entonces yo observo que hay un proceso de Ucrania que tiene mejor equipación y un proceso de Rusia que tiene peor equipación. Pues no significa que los rusos no tengan fusiles, tienen, y tienen aviación. Pero la línea ascendente de uno y descendente del otro. Ucrania tiene problemas, para mi modo de verlo, con el número de tropas que emplea en combate. No me refiero a la línea, si es que tú no puedes meter 20.000 tíos en Pokrovsk. El problema es que llevamos muchos meses, yo diría, desde el año pasado, digamos, es más evidente, en que hay 8 o 10 brigadas ucranianas que aparecen en todas partes. Yo lo tuiteo como las brigadas de bomberos. Entonces, el problema de las brigadas de bomberos es que utilizas un número limitado de tropas, 30.000, 40.000, 50.000, en un ejército de 1 millón. A mí me han dicho que Ucrania tiene movilizados 900.000, 1 millón de soldados. Hombre, ya sabemos que tiene que haber soldados en muchos sitios, pero a mí no me cuadra que al final, cada vez que Ucrania tiene un problema, aparezcan las mismas 6, 7 brigadas, entendiendo además, por si alguno no lo entiende, que las brigadas no operan como brigadas, no van a desplegar ninguno 4.000. Cuando hablamos de una brigada, hay brigadas que desplegan un batallón, o 2,
o dos compañías. Lo digo porque hay quien pinta los escudetos de las brigadas y empiezas a multiplicar escudetos de brigadas por 4.000 y le sale que en Pokrovsk hay 80.000 tíos. No, no, es que hay brigadas que han desplegado una compañía, o dos compañías, o un batallón. Pero yo observo ese problema de Ucrania, que a lo mejor no es un problema, es una estrategia, yo me lo pierdo. A mí, yo como no me lo está explicando Sirski, no lo puedo saber. Pero sí observo que cuando Ucrania mueve una brigada de Siversk y la mueve a Pokrovsk, se mueve el frente en Siversk. Y eso hay que decirlo, porque si no decimos eso, al final parece que es que aquí solo mueren rusos y todo va perfecto. Y si fuera perfecto, los rusos ya estarían al otro lado de la frontera. Luego, hay que ser realista, analizar las cosas, establecer las ratios, comprobar los daños. El que ataca Rusia realmente no avanza, ataca. El famoso Rusia avanza, hay que sustituirlo por el Rusia ataca. Es que ya no avanza en los frentes principales, porque aquí el eje principal ruso es Pokrovsk, lo demás son ejes secundarios. Entonces, esa es la realidad que se observa. Yo no puedo darle muchas más vueltas, porque como llevamos meses viendo lo mismo, pues es la parte militar. Javier. Sí, ya lo habíamos hablado varios, comparto la preocupación porque hay como un déficit de, vamos a llamarlo tropas de asalto. Siempre vemos a los mismos. Tropas que son los que están clasificados como tropas de asalto o los paracas, los aerotransportados. Sí, sí, bueno. Siempre que hay que tapar un hueco, por decirlo así, acuden ellos. Y, a ver, en este tipo de combates hay que tener mucha sangre fría para meterte en un sitio donde te van a llover literalmente drones en Sí. cuanto asomes la cabeza. Hay que tener un temple extraordinario. Y yo reconozco que no vale cualquiera para eso. No, A no, lo está mejor claro. esa es la causa, ¿eh? A lo mejor esa es la causa que no, no, a mí déjame aquí con mi fusil, yo protejo esto, Claro. y allá al frente que vaya más experimentado, que a lo mejor buena parte de ellos son hasta extranjeros. Cuidado, que a lo mejor son colombianos, bueno, gente que no tiene, vamos a ver, que dice, no, yo aquí vengo a cobrar y a jugarme el tipo porque es mi trabajo. Yo soy así. Y Rusia, bueno, Rusia como sencillamente, da igual el temple que tengas, porque te dan una patada y te tiran para adelante, y si mueres otro. Pues se me ocurre que por ahí vayan los tiros. Sí, sí. No, no, yo lo veo como tú, ¿eh? A ver, no, no es porque falten soldados. No, no. Yo estoy seguro que hay 900.000 soldados ucranianos vestidos de uniforme todos los días, por decirlo de una manera, o 900.000 raciones que se dan. Yo lo que observo, y no lo observo de hace 15 días, lo llevo observando, va a decir un año, va a ser más prudente, 6, 8 meses. Digamos, canso de ver los mismos numerinos de las mismas unidades. Y añado, asumiendo que una brigada que tiene 3, 4 batallones, pues hoy despliega un batallón aquí, tiene siempre otro batallón, digamos, preparando o con nuevos reclutas, otro batallón pues está descansando, es decir, asumiendo esas rotaciones internas de brigada. Pero lo que me llama la atención es que no roten brigadas enteras más habitualmente. Es decir, hay batallones que están ahí que llevan toda la vida, perdón, brigadas que llevan ahí defendiendo la misma zona, rotando entre ellos, pero que no ves una rotación que digas, bueno, hombre, esta gente de repente desaparece, no sé, la 30, la 81, la no sé qué, desaparecen de las noticias durante un año y dices tú, bueno, están descansando. Pero hay otras, siempre repiten los mismos números. Insisto, en tamaño mayor de batallón no se ha visto desde hace muchos meses, pero porque es así desde el comienzo. Y eso lo digo porque se está haciendo un relato poco menos mágico. Es decir, si realmente todo fuera bien, no habría estos problemas, digamos, no tendría, estaríamos hablando de combates en Pokrovsk, pero echando a los rusos. No estaríamos hablando de combates en los que utilizan dos compañías del 425, limpian una zona. Lo que decías tú, el vídeo ese famoso que lo vi yo, como me sonó, te lo puse, porque creo que fue este fin de semana, estaba de monte, yo cuando me voy de fin de semana no hago hilo, pero yo lo veo y quiero saber dónde ocurre, porque no es lo mismo combatir en una esquina del norte que al sur. Bien. Pero al final es eso, entran 8 rusos, aparecen dos escuadras ucranianas, los limpian, hacen su vídeo, bandera. Bien, pero estamos hablando de 2 escuadras que forman parte de un pelotón, que forman parte de una compañía, de un batallón, de una brigada. Estamos hablando de 12, 14 tíos. Y dices,
No caben más, sí, pero es que siempre es la misma brigada desplegando el mismo batallón, desplegando la misma compañía con los mismos 12 tíos aproximadamente. Dices tú, esto, si hay 800, 900 mil soldados, no tendría que estar viendo meses y meses y meses a la misma brigada en el mismo sector. Tendría que haber datos de otras. Yo lo digo porque a mí no me parece un menos. Y yo creo que tiene que ver con una estrategia de conservación de las fuerzas. Sí, lo entiendo. No todas las fuerzas están igual de entrenadas. No todas las fuerzas están, digamos, formadas por voluntarios. Y esto tiene un significado profundo en cuanto a la capa. Es decir, es evidente que un soldado voluntario que se ha alistado y que forma parte de una unidad adecuadamente entrenada y equipada va a rendir más. Y sin embargo, gente que a lo mejor está siendo reclutada no tan voluntariamente y no tan mejor tan bien equipada y no tan bien entrenada, pues no va a rendir igual de bien. Entonces, se establece, yo observo que hay como una especie de dos ejércitos dentro del ejército ucraniano, los que están siempre dando el callo y otros que están a veces, o algunos que no se les ve porque los números no cuadran. Digo porque esto también es importante cuando hablamos de negociaciones y cuando hablamos de voluntad de continuar la guerra. Digo porque es importante tener claras tus propias fuerzas, además de las del contrario. ¿Sí? Porque si no sabemos cuáles son nuestras fuerzas, tampoco podemos saber hasta dónde se va a llegar con la guerra, por decirlo de una manera. Bueno, las encuestas, bueno, las encuestas pueden llamar a engaño, desde luego. Las encuestas muestran una Ucrania partidaria de continuar la guerra, pero ¿No? insisto, incluso de no ceder territorios. Pero bueno, encuestas podemos hacer tú y yo 100. No, si yo me las creo. Además, yo estoy seguro que las encuestas lo manifiestan. Lo que pasa es que una cosa es decir, ¿usted está a favor de que continuemos la guerra y que no se cedan territorios a Rusia? Yo estoy seguro que la inmensa mayor parte de los ucranianos dicen sí. ¿Pero usted está dispuesto a irse a un sótano de Torés a llevarlo a la práctica? Es que en la encuesta la podemos contestar. A mí si mañana me preguntas en la calle, a mí, fíjate, en mi casa, bajo mañana a la calle y me dice, ¿usted está a favor de alcanzar un acuerdo con Rusia y ceder territorios y no sé qué? Y dije yo, no, hombre, no, a Rusia hay que derrotarla. Si la segunda pregunta es, ¿y va usted a irse a un sótano de Toretsk a echar a los rusos? A lo mejor te cambio la respuesta, ¿me entiendes? Que entre la voluntad teórica y la voluntad práctica, a veces hay una diferencia importante. Yo reconozco que estoy confuso. De hecho, relacionaba el cambio de la estructura cuerpos de brigada, famoso, yo lo interpretaba de una forma ofensiva. Estos están preparando un ejército para el día de mañana mover grandes unidades, no llega a ser cuerpos de ejército real porque no tienen ni experiencia ni a lo mejor los medios, pero de cara a montar una ofensiva. Pero bueno, sigue entrando en contradicción con lo que estamos hablando precisamente. También vi como síntoma cuando crean la Guardia Nacional Ofensiva, dije yo, esto es lo mismo, están montando un ejército que está desplazando al territorial, digamos, cañero, Cañeros, sí, sí. muy motivado, muy, como dicen otros nacionalistas, cosa que no comparto, es que es patriota, yo diría yo. Motivado, son gente motivada. Hay unidades con una moral, vamos, es que más se les ve. Es decir, pero podríamos hablar eso de 6, 8, 10 brigadas que ves que son gente, como dices tú, cañera. ¿Por qué? Porque están motivados, porque están equipados, porque están entrenados, sufren pérdidas, se reponen. Hay gente que se apunta voluntariamente. Se han mejorado notablemente las condiciones económicas de la gente y es normal. Tú no puedes tener a un tío por 200 euros jugándose la vida todos los días, metido en una trinchera semana sí, semana también. Es que es de sentido común. Bien, pero hay esa otra parte que están, pero que, y además, a ver, hay que entender que el frente es muy amplio. ¿Vale? Es evidente que todos sabemos que hay brigadas ucranianas vigilando la frontera de Bielorrusia, en fin, no vamos a discutir. Pero observas una secuencia. A mí eso no es que no me guste o no me deje de gustar, es un hecho, es que lo podemos comprobar. Desde hace 6 meses se pueden dar los números de las 10, 8 brigadas que están siempre revoloteando en los mismos sitios. Lo mismo están en Kursk, que aparecen en Vovchansk, que van a si ves cuando hay un problema, de si ves a Pokrovsk, de Pokrovsk a Juliapoli. Y eso es una realidad. Y eso hay que ser consciente de ello, porque tiene que tener alguna explicación. Lo digo porque yo no alcanzo, pero tiene que tener una explicación. Por cierto, ¿y Uliapol qué? ¿Cayó? ¿Fue otra debacle? ¿Estamos otra vez? No, ninguna debacle. Mira, es que No, eso es ya lo sé, no, es sarcasmo.
Es Sí, sarcasmo. lo sé. Pero esto es muy relevante porque todo el frente de Juliapoli, y Juliapoli es una ciudad importante, aunque no sea grande, desde el punto de vista, por lo que decíamos antes, porque es que se unen varias carreteras que dan paso a zonas, digamos, relevantes desde el punto de vista militar. Pero todo el frente de Juliapoli estaba defendida por brigadas territoriales. A ver, que entendamos, las brigadas territoriales no son 4 paisanos con escopetas, que ya llevamos 4 años de guerra, tal. Pero todo eran unidades. ¿Qué problema hubo? Un problema, como pasa en todas las guerras, ha habido un problema en un batallón concreto que ha reaccionado incorrectamente, probablemente por falta de comunicaciones, por un error, porque el teniente coronel o el comandante o el capitán de la compañía se equivocó. A ver, es que pensamos que no se cometen errores, pero esto no es una ciencia exacta, la guerra no es una ciencia. Entonces, alguien se replegó, preparó un agujero, el de al lado lo vio, se movió. Tampoco pensemos que los rusos estaban allí atacando con 18 cuerpos de ejército, y al final se han replegado una serie de kilómetros a los alrededores de Juliapole, pero sigue estando Juliapole bajo control. La pena es que de tener el frente 10 kilómetros al este, ahora lo tienes pues a la entrada de Juliapole en un lado, en otro río que hay un poco al norte. Es decir, bueno, se han perdido 10-12 kilómetros, probablemente por un error, llamémosle, de mando y control. Bueno, hombre, eso pasa en todas las guerras, no es ninguna hecatombe, no es ningún problema. Es penoso, digamos, es un error, habrá que depurar responsabilidades, pero es que los que mandan y los que combaten son personas que también pueden equivocarse, ¿eh? Entonces tampoco es un drama. Es un, digamos, es un hecho negativo, pero no es ni el fin del mundo ni una batalla monstruosa. Bueno, pero ya estaban todos diciendo el derrumbe, ¿eh? Que Bueno, van a llegar a, no sé, sí, a ver, yo, mira, voy a poner un ejemplo porque es que más hay que ponerlo. Yo recuerdo todavía cuando en el verano de 2024, estamos en las navidades del 2025-26, metieron los rusos 300 tíos, 400 tíos en Vovchansk, que está a 4 kilómetros de la frontera. Y había gente pintando flechas de 70 kilómetros que iban a llegar a Kharkiv, que iban a llevar a Kupiansk por la espada. Aquí hay gente que está vendiendo mierda, hay que decirlo claramente, porque les da pasta. Porque si tú cuentas que una compañía de soldados está combatiendo con tal, eso no llama la atención. Lo que llama la atención son colapso en Pokrovsk, la brecha de Dobropilia, flechona en Vovchansk. Hay gente que vive de esto, que me parece bien. Oye, yo no le voy a decir aquí a nadie de qué tiene que vivir. Hay dos personas que no vivimos de esto, que analizamos en nuestro buen entender, que decir, que nos podemos equivocar todos, pero que vamos a los hechos y nos miramos, y yo como ya llevo viendo esto durante casi 4 años, ya tengo cierta familiaridad con los hechos. Claro, de los hechos a lo que nos cuentan algunos vividores hay un trecho importante y hay que ajustarse a los hechos y a interpretarlos en un contexto. Tú lo decías muy bien al principio, es que hay que contextualizar. A mí, es decir, la pérdida de 3 pueblos no significa nada o puede ser muy importante. Depende del contexto. Yo siempre digo, los rusos han avanzado 8 kilómetros. A mí me parece más importante cruzar un río, que pueden ser 50 metros, que avanzar 8 kilómetros. Es que depende del contexto. Por ejemplo, en el flanco de Pokrovsk hay un pequeño río, un arroyo, es un arroyo, es que llamarlo río casi es ofensivo. Los rusos están mandando blindados para cruzar ese arroyo desde hace 3 meses y todavía no lo han cruzado. Y es un arroyo, es, desde el punto de vista militar, muy relevante. Es más relevante que avanzar 8 kilómetros hacia ningún lugar en no sé qué oblast. No va a ningún lugar 8 kilómetros y 3 pueblos, pero es muy importante los 50 metros de cruzar ese río. Por eso, a veces se dan datos irrelevantes o que incluso llevan al error y a la confusión. muy cierto. Yo sobre el tema militar estrictamente poco más se me ocurre, porque es todo lo mismo. Vamos a seguir en esta dinámica mucho tiempo. Acciones militares al servicio de la propaganda barra política por parte de Rusia y poco más. Quiero decir, y mientras Ucrania mantenga las líneas, no hace falta pedirle mucho más. Es que es una dinámica que llevamos meses. Y si llevamos meses en la misma dinámica, no me parece que mañana vaya a cambiar. O sí, oye, que mañana Ucrania de repente pega un latigazo en no sé dónde y estábamos diciendo, ¿dónde están estas brigadas? Oye, y aparecen. Yo eso no, pero como yo no estoy en la cabeza de Sirski, no lo puedo adivinar. Yo me baso en lo que veo, no en lo que me imagino. Los casos de corrupción también se está usando por parte de los prorrusos Sí. para Claro, crear. ¿Cómo claro. estés viendo también Los de ese corrupción, arma?
Los de corrupción y los de supuesta corrupción. Cuidado. Porque donde sabemos que hay mucha corrupción a ciencia cierta es en Rusia. Y eso no es hablar nada del tema. Porque allí, vamos, está claro que en Rusia se cargan a alguien cuando se cabrea Putin o el jefe de arriba porque ha metido demasiado la mano en la caja común, digamos. Pero roban todos. ¿Cuántos ceses hubo en el Ministerio de Defensa desde que llegó el nuevo ministro de Defensa? Bueno, es increíble, es tremendo lo que han robado. Bueno, pues así serán todos los ministerios. Y aquí, que tienen herencia soviética, no lo olvidemos, que lo de robar, algo de ello hay, y lo de trincar, aquí están montando la idea. Mira, incluso mucha gente que no ha sido condenada. No, espera. Y cuidado, no miremos para España, nos escupamos muy Claro, alto. claro, no, es que es así. La corrupción digamos, va con sustancia. Es la avaricia. Es un pecado capital. Quiero decir, si es un pecado capital, no es que se ha inventado en Ucrania. Va con la humanidad. Para mí la clave ante el pecado capital de la avaricia, desde el punto de vista del Estado, la corrupción, tiene que ver con cómo se aborda la corrupción. Ya sabemos que Rusia la aborda en el sentido de, si tú eres corrupto, eres de los míos, porque ya puedo apretarte. Eres corrupto, te incorporo precisamente por ser corrupto, porque me vas a dar parte de lo tuyo, vas a repartir. Cuando alguien cae por la ventana en Rusia, no es tanto porque haya metido la mano más de lo necesario o más de lo habitual, sino porque no ha repartido lo que se comprometió. En Ucrania existe corrupción, como en España. Para mí la clave es cómo se responde a esa corrupción. Es un hecho humano, luego en Ucrania se mueve dinero, estamos en una guerra, se mueve dinero, además se mueve dinero de manera discreta en gran medida, luego es el caldo de cultivo de la corrupción. ¿Cómo se responde a esa corrupción? Asumiendo lo que dije antes. También hay dos maneras, limpiándola o cubriéndola. No hay más. Y en España pasa lo mismo, pero es que si vamos a Francia pasará lo mismo y si vamos a Estados Unidos pasará lo mismo. Ante la corrupción solo caben dos opciones, limpiarla o encubrirla. Yo creo que hay organizaciones independientes, NABU, SAP, y además la justicia ucraniana, que tienen mucho interés en limpiar. Y luego habrá otros grupos, probablemente corruptos, que tienen poco interés en limpiarla porque se benefician de ella. Bien, y eso es un poco la lucha política que hemos visto, al menos en parte, este verano, julio. Ha habido para mí un hecho sí muy desagradable desde el punto de vista, digamos, de lo que uno aspira, que ha sido este intento por parte del poder político de someter a las organizaciones independientes encargadas de la lucha contra la corrupción al control de la fiscalía. Que esto nos tiene que sonar mucho en España. Digo, porque aquí en España también tenemos intentos de control político de los organismos encargados de luchar contra la corrupción. No sé, estoy pensando en, ¿cómo se llaman los de la Guardia Civil encargados de la lucha contra... Loco. Vemos que el poder en sí mismo da lo mismo. Esto no tiene que ver con la banderita de la vía. El poder tiende a expandirse y por lo tanto tiende a barrer cualquier contracontrol, digamos, ¿no? Contrabalance. Esto pasa en España, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia y pasa en Ucrania. Hemos vivido en julio un intento por parte del poder político de controlar los organismos independientes anticorrupción. Para mí lo más desagradable, fíjate, ni siquiera era ese intento, porque al final fue abortado por parte de las cancillerías europeas y occidentales y por parte del pueblo de Ucrania. Para mí ha sido una de las satisfacciones ver a la gente manifestarse en contra de que el gobierno controlara los organismos internacionales. Eso te demuestra que hay una sociedad viva y una sociedad que no quiere corrupción. Pero sí ha sido desagradable comprobar cómo algunos elementos de ese propio poder han llegado a montar campañas de intoxicación que han llevado a gente a la cárcel para cubrir mediante el engaño de es que trabajan para Rusia. No todo el mundo es prorruso. Y han detenido a oficiales del NABU acusándolos de tener contactos con Rusia que se ha demostrado que eran falsos. Es decir, no solo se intentó controlar a NABU y SAP, sino que se creó, digamos, bueno, un trabajo sucio, un trabajo, como dicen ellos, bueno, es
una operación de encubrimiento mediante acusar y llevar a la cárcel. Ha habido gente que se ha pasado 5 meses en la cárcel acusados en falso, desde el Estado. Y al final hemos visto cómo ha salido del poder Yermak. Yermak lo llaman Alibaba en Ucrania. A mí no me parece normal que en un país al jefe de la oficina presidencial se le conozca por Alibaba. Y no me parece normal. Esto no es, yo no estoy revelando nada nuevo. Basta abrir cualquier periódico ucraniano para comprobarlo. Yermak ha salido de la oficina presidencial y es el que estaba moviendo esto. Y ya es hora de que se limpien estas cosas. Y es desde esa oficina presidencial desde la que se intentó controlar a Nabuisat. Pero esto hay que decirlo porque esa es la vía correcta. La gente que utiliza el poder con fines turbios no pueden estar en el poder, salvo que queramos ser la pequeña Moscovia. Esa es otra opción. Es decir, por eso decía que hay dos opciones, limpiar o encubrir. En Rusia viven encubriendo la corrupción desde siempre y siguen. Entonces, esa es la gran diferencia entre Ucrania y Rusia. Si en Ucrania van por el camino de limpiar la corrupción, estarán en el camino correcto. Si quieren volver al camino soviético, también es una elección, es una decisión de ellos. Pero los demás tenemos que tomar nota, sabiendo, lo digo porque es que además no hace falta que lo repita, que ya lo he repetido varias veces, sabiendo que la corrupción es una condición humana que se da en Rusia, en Ucrania, en China, en España, en todas partes, porque es un pecado capital, es la avaricia. Y si es un pecado capital, no debe ser un invento muy reciente. Lo digo, pero es que estas son las realidades. Y luego hay una parte que a mí, yo no necesito comparar a Ucrania con Rusia, porque es que si al final, ni con otro país, que decir, a mí me interesa Ucrania, no que Ucrania sea mejor que Rusia, porque yo ya sé que Rusia es la mierda, por decirlo de una manera. Es que yo no tengo ninguna aspiración con Rusia. Rusia ya sabemos cómo es. Luego tenemos que compararnos con algo mejor, no con lo peor, digamos. Es que si nos comparamos siempre con la más fea del baile, nos va a parecer que somos muy guapos. Yo digo por eso. Hombre, si yo me comparo con alguien que lleve la cabeza sin un solo pelo, podría decir que yo tengo mucho pelo. No, yo soy calvo, solo que tengo 4 pelos. Si me comparo con un tío con melenas, podría decir que soy calvo. Si me comparo con uno más calvo que yo, parece que soy el melenas. No, hay que compararse con los buenos modelos, no con los malos modelos, ¿no? Porque eso es donde tenemos que ir. Javier, no sé si quieres añadir. Si no, se iba a preguntar, ¿en Bielorrusia veis un poco de esperanza más que en Rusia o no? Ya que habéis mencionado el modelo de Rusia, en Bielorrusia, ¿cómo lo veis? ¿Puede haber algún atisbo de esperanza o no? Étnicamente, los bielorrusos son rusos. Eso, así como Ucrania, en mi opinión, además he oído a algún historiador, así como Ucrania tiene su propio sentido nacional, étnico y demás, diferenciado, Bielorrusia es una separación quizás bastante artificial de lo que es Rusia. Entonces sí están bañados, impregnados de ese ser soviético, digamos, y están muy ligados a ellos. No, yo no, por supuesto hay bielorrusos buenos, pero eso es otra guerra. A lo mejor civil, ¿no? Yo Bielorrusia, todo el mundo tiene esperanza, pero Bielorrusia la veo como Rusia. No sé, Martín. Yo sé muy poco de Bielorrusia, no puedo decir más. Lo más que puedo decir es que les deseo a los bielorrusos que se quiten de encima a un señor que lleva casi 30 años en el poder. Es decir, yo hago una reflexión muy sencilla. Un tío que lleva 30 años más, porque yo creo que ya era líder soviético, es decir, es que este enganchó una y otra. Es decir, a mí me llama la atención. Entonces, como yo sí deseo a los demás lo mismo que deseo para mí, pues les deseo que puedan quitarse a un sujeto, un dictador, que va jugando, porque un día quiere ser amigo de unos, mañana es amigo de otros. En cuanto vea un poco de debilidad en Putin, presentará su candidatura a la Unión Europea y si te descuidas a la OTAN, porque con tal de sobrevivir él. Pero bueno, salvando eso, yo les deseo la misma libertad y el mismo espacio digamos, de elementos positivos que tiene la libertad a los bielorrusos. También se lo deseo a los rusos, pero bueno, eso ya son sus decisiones. Pero es que puedo aportar muy poco sobre Bielorrusia porque realmente no tengo gran conocimiento al respecto. Yo lo veo como una provincia rusa, Sí, prácticamente. sí, Además, un virreinato. con fuerzas rusas. El propio dictador dijo, se excusaba diciendo que no podía enfrentarse a Rusia de cara
a no permitir que las tropas de Putin atravesasen su país. No puede hacer nada. Pero bueno, es que él también tela. Él como se autotitulaba el último dictador de Europa. Sí, los cojones. Pero bueno, hay muchos más. No, Bielorrusia no le veo nada. Eso es un superviviente nato, ¿eh? Eso Sí, sí, eso es un proyecto. es. Pero bueno, ahora el tema que tenemos, y a mí me gusta escuchar, como en todos estos temas, a Martín, el tema que tenemos es Trump, que yo estoy enloquecido, porque yo tengo miedo a un corte de relaciones, por ejemplo, de SIGINT, de información que posibilite lanzar los misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy un poco horrorizado, porque las armas, algunas se pueden sustituir. Imaginaos que este hombre enloquece y dice, no solamente no voy a vender, perdón, a dar armas a Ucrania, que ya no se las da, bueno, salvo las de Biden, que es lo que paraliza la ayuda de Biden, y además no permito la venta a la OTAN, a los países de la OTAN, para que se las entreguen. Es que es tal la incertidumbre en la que te mueves. Yo creo que ha dado un giro antiucraniano últimamente. Sí. Él ha dado muchos giros, anda serpenteando. Claro. Sí, sí. No, a ver, yo me acuerdo cuando, yo creo que fue a finales de, bueno, él llegó al poder el 20 de enero, digamos, la toma de posesión formal. Yo creo que hice un hilo muy primeros de febrero, creo recordar, o a finales de enero, no me acuerdo. Y puse ahí la montaña rusa porque dije, vamos a vivir en una constante sube y baja, porque era evidente, porque el personaje vive de eso. A ver, es que no es que él tienda, no, es que él vive de eso. Es un personaje ajeno a lo que es habitual en la política internacional, asumiendo que es política, ya de mano, que aquí cada uno te dice una cosa, dependiendo de sus intereses, pero es un elemento distorsionador de lo que todos entendemos como las relaciones internacionales clásicas. Aparte de vanidoso, aparte de inmoral, aparte de mil cosas. Es que no voy a hacer la lista porque no hace falta. La he hecho tantas veces y hay gente que sigue insistiendo en legadas. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el personaje es lo peor. Quiero decir, el personaje que nos ha tocado vivir es la mayor de las desgracias que le ha tocado vivir. Se han hecho varios intentos por parte de Ucrania, combinados con Europa, para decir, bueno, pues si no va a soltar dinero como apoyo gratuito, ¿no? Los famosos paquetes de ayuda a fondo perdido como Biden o durante la administración Biden, bueno, pues le compramos armamento. Bueno, pero él tiene esta idea, para mí, mongólica, es que no puedo calificarlo de otra manera, porque me parece todo tan de niño pequeño, de que pega un manotazo en la mesa y Rusia y Ucrania, que llevan 10 años en guerra, y unas cuantas décadas de rencores acumulados. No voy a volver al Holodomor, lo digo pero vamos, que podría tranquilamente decir, es que no es una riña circunstancial, esto viene de muy atrás. Entonces, que él cree que les va a pegar allí dos voces y van a obedecerle como niños, que es un pensamiento harto infantil. Pero es él, es decir, no lo vamos a cambiar a Trump, él sigue pensando en esto. Entonces, en esto yo siempre he pensado que las guerras se acaban con una victoria o con una negociación, porque no hay muchas más alternativas. Y Trump ha decidido que tiene que acabarse con una negociación, la suya. Lo ha decidido él. Bien, y está impulsando. Él tiene ciertas herramientas para imponer, digamos, ese marco. Estoy ayudando a Ucrania, soy aliado de la Unión Europea, eso en principio favorece a Ucrania, porque está a este lado de la trinchera. Pero al mismo tiempo es una potencia global. Estados Unidos, Trump, porque Trump es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no nos equivoquemos, tiene una proyección global. Trump no se levanta por la mañana a las 5 de la mañana pensando en Pokrovsk, ni se acuesta por la noche pensando en Kupiansk. Hoy pensará en Pokrovsk porque le han llamado de Rusia o de Ucrania. Pero es que mañana estará hablando de Taiwán o de no sé qué problema en Venezuela o de no sé qué historia con el tío de la India. Es decir, es una potencia global, con intereses globales. Y dentro de esos intereses globales, yo creo que no estoy descubriendo a nadie, Estados Unidos desde hace ya muchos años está revirando al Pacífico. Yo recuerdo perfectamente a Obama en 2015 diciendo que Europa tenía que ponerse las pilas a nivel de defensa y de garantizar la seguridad energética, que parece una bobada, pero básicamente nos estaban diciendo que qué es eso de estar comprando el gas y el petróleo en Rusia
y encima no gastar en defensa, que los americanos tenían otras prioridades. Y es así, estos son hechos. Puede gustar más o menos, pero es que hay muchas cosas que se mueven en otros lugares del mundo, no solo entre Liechtenstein y Alemania, ni en la frontera polaca. Hay muchos lugares del mundo donde se juegan muchas cosas. Y eso nos lo han dicho desde hace décadas, porque nos lo ha dicho Obama en 2015, hace 10 años de eso. Bien. Y en esa disputa de intereses globales americanos, vanidades absolutamente desbordadas de este mongol, han pillado a Ucrania. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos lo han elegido presidente. Yo, como no voto en Estados Unidos, si votase, sé que no le habría votado a él, pero como no voto, lo han votado sus ciudadanos. Yo voto a mi presidente o al Parlamento que me toca, y el Parlamento elige un presidente. Estos son los hechos. ¿Cómo salimos de este intríngulis? Pues es difícil, porque la alternativa a la negociación es la guerra, es vencer en la guerra. Y vencer en la guerra implica asumir los costes de la guerra. Muertos, destrucción, sacrificio de vidas. Es decir, y estamos jugando entre esos dos elementos, negocio y sacrifico algo para obtener una cierta paz, unas ciertas garantías, unas ciertas seguridades, elementos de reconstrucción, o sigo en la guerra hasta que consiga derrotar a Rusia. Esta es una parte que tiene que decidir Ucrania. Yo, la verdad, no se me ocurre decirle a los ucranianos lo que tienen que hacer. Yo, es que me parece... No lo he hecho en 4 años, no voy a empezar a decirles firma o no firmes. Oye, son ellos los que ponen los muertos. Tendrán que decidirlo ellos. Y ese es un poco el juego que tenemos. Yo creo que hay que desdramatizar. Luego, ahora se ha metido porque Elon Musk le han puesto una multa y entonces todos los bots están en contra de la Unión Europea. Y bueno, vamos a ver. Bajemos un poco el ruido este que le interesa a la gente que vive de esto. Bajemos a las realidades de nuestro tiempo. Llevamos muchos años en Europa que nos han dicho que tenemos que aumentar nuestro gasto de defensa para hacernos cargo como elemento primordial de la defensa de Europa. Eso es lo que nos han dicho desde hace 10, 12, 14 años, porque es que no es nuevo, es que nos lo decía también Clinton, y Clinton es anterior a Obama. Entonces, ahora yo veo cambios, afortunadamente, y veo que Europa se está tomando en serio su propia defensa, y eso significa gastar dinero, no nos equivoquemos. Que la defensa no es, no sé, tirar unos libros por la verja de la frontera, ¿eh? La defensa significa gastar dinero en los sueldos de los soldados, en su entrenamiento, en su equipación, en el tipo de equipación que tienes que utilizar. Es mucho dinero. Bueno, pero nos toca ponerlo, porque es que son nuestras fronteras. Y yo creo que en esos términos es donde tenemos que jugar, y jugar en positivo. Porque otra alternativa es ponernos a pegarnos entre nosotros. Primero nos pegamos con Estados Unidos y luego ya nos pegamos entre nosotros. ¿Por qué gasto yo en esto si los franceses no? ¿Por qué los franceses sí y los italianos no? ¿Pero por qué los italianos de una parte de Italia sí y los otros no? Es decir, al final es eludir nuestra responsabilidad como europeos. Yo, como me siento profundamente europeo, creo que una de las partes que nos falta es nuestra defensa. Y nuestra defensa, yo creo que nos interesa a los europeos. Y si nos cuesta dinero, yo entenderé que son mis impuestos bien empleados. Es así de sencillo. Es que no hay nada gratis en la vida, y la defensa menos, porque es muy cara. Estando de acuerdo contigo, yo no me puedo desligar ahora mismo de la sacudida que nos está metiendo Estados Unidos. Claro. Con el tema de Ucrania, porque es brutal. O sea, no es la primera vez que amenaza, ya una vez pararon los suministros y demás, y ahora como que los veo mucho más en serio. Aunque el otro día dijeron que igual daban, vamos a decir, un regalo de fin de año de armamento a Ucrania, no sé qué. Eso es el sube y baja que tenemos. Este es el sube y baja. Completamente de acuerdo en que tenemos que gastar en armamento y tenemos que gastarlo bien, porque a veces ves cada cosa que dices, Dios mío, es tirar el dinero todo esto, pero seguimos teniendo dependencia porque no hemos desarrollado a tiempo nuestros sistemas en tema de inteligencia electrónica, en ciertos misiles, en multitud de cosas. Vamos a seguir teniendo durante bastantes años, si no para siempre, dependencia de Estados Unidos. Y si nos la cortan, voy a poner un ejemplo. Según tengo entendido, ya sabéis que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia tienen un acuerdo de inteligencia que se llama Five Eyes, 5 ojos. Entonces, la inteligencia de Reino Unido, en gran medida, depende de ese acuerdo internacional. Acuerdo internacional que puede romper Estados Unidos y decir, mira, esta información te la doy, pero tú no la puedes suministrar a Ucrania.
Con lo cual te capan el alcance de los ataques que puedes lanzar. Y entonces a lo mejor te encuentras con que puedes lanzar un Strosado, yo que sé, a 200 kilómetros, pero no puedes mandar un misil de más alcance, yo que sé, a 500. Y entonces esa precisión que se está teniendo contra ciertos objetivos, olvídalo. Ni precisión ni a lo mejor ni llegan, porque yo qué sé, porque les hacen jamming con guerra electrónica o lo que sea. Entonces, eso es un poco aterrador Claro. eh, porque Ucrania está haciendo muchísimo daño a la industria, muchísimo, y si deja de hacerlo, pues la reconstruirán. Pero paralelamente, si miramos el sube y baja, hay una cosa que ha hecho más daño casi que cualquier otra, que son las medidas que ha tomado Trump, las únicas que ha tomado, que es contra el tema del petróleo, que se está apartando, Ahora mismo vimos una bajada del Ural que está al límite de la rentabilidad de un Trump pérdidas. ¿Por qué? Porque China y la India han dicho, no te compro. Punto. Es que es así. ¿Y por qué China y la India han dicho no te compro? Por medio de las sanciones que ha puesto Trump. Es que no debemos olvidar. Es enloquecedor. Está diciendo todo eso, pero a vez mantiene las sanciones. Bueno, como quite las sanciones, adiós muy buenas. No, porque es un juego muy complejo. Yo quiero decir, fíjate que a mí me parece que aquí hay, o debería estar alineada, para mí, mi situación ideal es la alineación entre Ucrania, Europa y Estados Unidos. Es decir, Occidente, por simplificar. Por no citar a Nueva Zelanda, Australia y Canadá, quiero decir, es un poco Sí, Occidente. sí. Pero esa alineación, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Hay elementos que lo distorsionan. Es decir, Ucrania, por otra parte, tiene unos intereses concretos, Europa tiene otros intereses concretos y Estados Unidos tiene otros intereses concretos. A mí lo que me gustaría, digamos, mis deseos, ¿no? Mi deseo es que estén alineados. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene otros intereses globales, sus guerras en Oriente Medio, que tienen que ver con los recursos petrolíferos, sus guerras con Venezuela, que tendrá que ver con lo que sea, sus rollos con China, en fin, es una potencia global. Europa, que podría ser una potencia global, pero que ha renunciado a serlo en el aspecto, llamémosle defensivo, que no es menor, hace mucho tiempo, pero es una potencia global por sus capacidades económicas, tecnológicas y por nuestro grado de bienestar evidente, tiene otros intereses. Y yo observo que hay, fíjate, a mí me llama mucho la atención una cierta divergencia entre el discurso oficial y los hechos prácticos. Pongo un ejemplo. Yo además es como estoy de acuerdo, constantemente oigo a los líderes europeos, de todo tipo, además no es de un partido, del otro, no, en general, todos. Estamos con Ucrania, no se puede renunciar, pam, pam, pam. Pero cuando se plantea una cosa tan concreta como decir, muy bien, garantías de defensa, ¿qué va a desplegar usted aquí para evitar que los rusos me ataquen? Bueno, vamos a ver. Yo tengo mis compromisos. Yo puedo mandar un batallón a Lviv, a lo mejor un grupo a Kiev, y yo siempre digo, hombre, no, si vamos a hacer un alto el fuego, donde hacen falta las tropas es donde estaba el fuego. Pero usted qué va a mandar en concreto, a ver, España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, ¿usted qué va a mandar en concreto a Pokrovsk? Silencio en la sala. Es decir, una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad. A mí esto me molesta, porque yo creo que hay que hacer un discurso coherente con los hechos. Las palabras son gratis, las manifestaciones son magníficas, pero el compromiso se hace por la vía de los hechos. Entonces, si realmente tenemos una alineación tan maravillosa entre los intereses europeos y ucranianos, eso debería ir evolucionando. A mí me da rabia que el plan de paz venga desde Washington, porque Europa tiene mucho que decir y además está digamos, en el centro de esa alineación que hablábamos, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Claro que puede plantear cosas. Y hay cosas además que dependen de Europa. Por ejemplo, cuando se habla en la negociación sobre las garantías de defensa, la organización de la OTAN, esas son cosas que tienen mucho que decir todos los países europeos. Porque la guerra esta es en Ucrania, pero no se acaba en Ucrania. O es que Narva está en Ucrania. O es que cuando los rusos hablan de Letonia, Letonia que está en Ucrania. O es que cuando vemos operar drones en no sé dónde, en Polonia, en Bélgica, en Holanda, es que Bélgica, Holanda y Polonia están en Ucrania. Eso es Europa, ¿eh? Es decir, algo tiene que ver con nosotros. Nosotros aportamos mucho, claro, claro.
Aportamos muchísimo y podríamos aportar más. Pero es que la guerra es aquí en Europa. Es que a mí me da mucha rabia porque, bueno, a lo mejor es porque yo ya tengo muchos años, pero yo recuerdo perfectamente los años 90 y cómo se firmó un tratado de paz en Dayton, Ohio, Estados Unidos, y era la guerra de Bosnia. Bosnia. Está ahí, ¿eh? Ujú. ¿Cuánta gente ha ido de vacaciones a Croacia y a Bosnia? Es que no conocemos Kotor, no conocemos Dubrovnik. Es que había guerra hace 30 años. Pero la paz se firmó en Estados Unidos hace 30 años. Y 30 años después, otra guerra que sacude Europa, vemos que se está dilucidando en Miami, que hay que viajar a Miami para negociar. No se está negociando en Europa. Y a mí me da rabia, porque a mí sí me gustaría que estas cosas europeas, digamos, el punto rector o la voz dominante fuera la europea, aunque solo sea porque son guerras europeas, ¿no? Pero bueno, no sé, entiendo que es mucho más complejo de lo que a mí me parezca. Yo al final solo soy un tuitero random que mira ciertas cosas. Bueno, chicos, no sé si queréis. Sí, Javier. No, 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 no tenemos peso militar, porque sí, si sumas los tanques y los soldados, todo está muy bien, pero luego resulta que tienes que comprar los Iron Max a Estados Unidos o fabricarlos con licencia aquí. Y esto es un poco como el Imperio Romano Germánico, cada uno mirando para un lado. Pero fíjate, a mí me llama la atención porque una de las cosas, como se ha publicado esta semana el famoso Estrategia de Seguridad Nacional Americana, todo el mundo se ha tirado de los pelos, nos abandonan, nos atacan. Hay una parte, hay un párrafo entero, además me parece casi, para mí el más relevante. En digamos, ese documento, en la parte europea, el documento comienza diciendo, Europa tiene más capacidades duras, me parece que ella utiliza la expresión, creo que es literal, no me acuerdo de memoria, que Rusia en todo, menos en su capacidad nuclear. Que eso es matizable, porque si sumamos la británica y la francesa, nos da de sobra para arrasar Rusia. Pero es que los americanos, en su análisis, tienen claro que Europa, sus capacidades duras, por decirlo así, el acero, la aviación, sus capacidades militares, son mayores que las de Rusia. Y sin embargo nosotros no nos las creemos. Y podrían ser más, entiéndeme. Nos faltan sobre todo capacidades logísticas, capacidades... Pero vamos, es que la capacidad europea... Es que Rusia es un enano para nosotros, como europeos, digo. Salvo en el tema nuclear. Pero realmente Rusia es un enano. Y no nos lo creemos. Estamos siempre pensando pues, a mí me gustaría que en ese sentido Europa llevará más décadas preparándose, pero demos un paso adelante, asumamos nuestras capacidades y pongamos unos ciertos esfuerzos para cambiar un poco el chip. Yo, sinceramente, lo pienso porque es que Rusia no es capaz de acabar con Ucrania. Ucrania no es la suma de los países europeos. Ucrania es probablemente uno de los países más pobres de Europa. ¿Por qué motivos? No es culpa suya, entendámonos, ¿eh? Y Rusia no es capaz de dominar a Ucrania. Pero alguien que cree que si los países europeos unimos, organizamos, desarrollamos, invertimos en estas capacidades, es que Rusia nos parecería un chiste. Pero estamos asustados. No sé, hay una parte en esto que no termino de comprenderlo, la verdad. Y como yo sí creo que Europa es un proyecto tan guapo y tan exitoso en muchos aspectos, nos falta tener la confianza de desarrollar esta otra parte de nuestro proyecto. Nuestra defensa, nuestra proyección exterior. A mí me da un poco de vergüenza que unos hutis tiren unos misiles ahí en el Mar Rojo y necesitamos que venga la sexta flota americana porque nosotros podemos mandar dos fragatas y tenemos que hablar con los británicos para que manden algo. Hombre, Europa tiene algo que decir sobre lo que pasa por el Mar Rojo, básicamente porque somos el principal consumidor. Sí, y estamos siempre acomplejados de ese tipo de cosas. No sé si son ecos de una guerra pasada, la segunda, pero Europa tiene unas capacidades muy superiores a las que nosotros mismos somos conscientes. No, pero tú piensas que hemos tenido un vicepresidente marxista-leninista, Claro. cosas como son, y andan diciendo cosas como comparando a Zelensky con Putin, Claro. andan diciendo los hospitales o tanques y cosas así, y entonces, como tienes que sumar votos para mantenerte en el poder, pues no vamos a gastar en esto, y vamos a tener otro discurso que no es el auténtico, el que necesitamos. No. Yo estoy de acuerdo. A ver, dentro de Europa, pero a ver, que en Estados Unidos también, que si hay elementos, llamémosles, no sé, disolventes,
que por supuesto juegan en contra del proyecto Europa. Ya lo sabemos, en ambos extremos de la, digamos, de la panoplia política. Unos con un color rojo y otros con un color, no sé, el que sea. Ya sabemos, lo vemos, que decir, no hace falta, pero también en Estados Unidos, ¿eh? No pensemos que en Estados Unidos son todos belicistas. El MAGA, yo digo porque hay gente que no termina de entender de dónde viene MAGA. El Make America Great Again es el lema que utilizaban los, digamos, los aislacionistas en los años 40, que estaban en contra de que Estados Unidos suministrase armas al Reino Unido. Lo digo porque, vamos, es que era Lindbergh y compañía. Bien. Y han reproducido el lema y han reproducido el movimiento este aislacionista. Lo llevan mal porque al mismo tiempo son potencia global. Bien, esos elementos, llamémosle disolventes del proyecto Europa, los vemos todos los días. Gente que solo le preocupa su barrio, su pueblo, su pequeña comarca, pero a lo largo de toda Europa. Que si aquí tenemos elementos, llamémosle centrípetos. Eso lo vemos, pero lo vemos en España, lo vemos en Italia, lo vemos en Bélgica, lo vemos. Hay elementos que están directamente, ideológicamente, en contra del proyecto Europa, porque el proyecto Europa es un proyecto nuevo, diferente. No es mi terruño, yo lo mío y que los demás se jodan. Es lo contrario. Vamos a crear un espacio donde un señor de Polonia, un señor de Italia y un señor de Asturias podamos recorrerlo sin que nos paren 27 veces la policía. Es un proyecto en el que yo puedo trabajar en Polonia y un señor de Polonia puede trabajar aquí. Es que es un proyecto tan importante y tan guapo que luego hay gente que está en que lo mío solo se puede gastar en mi calle. Mis impuestos son para que se asfalte mi calle. La calle del vecino, que se la pague él. Es un concepto un poco diferente al de Europa. Pero bueno, cada uno tiene sus proyectos. Pero como yo creo que la inmensa mayor parte de la gente que vivimos en Europa sí tenemos esta idea de esto ha sido un éxito durante muchas décadas y si lo abordamos de una manera positiva, los retos que se nos presentan en la vida como grupo, como europeos, porque yo sí creo que existe una conciencia europea. Yo tengo claro que soy europeo y que un finlandés es europeo y que un polaco es europeo y que un griego es europeo y que un ucraniano es europeo. Esos retos tenemos que abordarlos de una perspectiva positiva, no pensar, bueno, es que Europa, somos aquí, no somos capaces de fabricar nada. No, somos probablemente una de las mayores potencias del mundo, claramente, como unidad. Ahora, si vamos a estar midiéndonos por comarcas, vamos a ir de culo. Es decir, porque es evidente que las comarcas europeas y los principados alemanes y los cantones suizos y los pequeños reinecillos italianos, por separado, no vamos a ir a ningún lado en este mundo global. Entonces, son dos actitudes. La parte defensiva y política es fundamental para tener una proyección, para que se nos tome en serio. Y eso es una parte que nos cuesta dinero. Claro, pero no es... Es que yo la opción esa de o tanques u hospitales. Bueno, pues habría que decir que sin tanques los hospitales te los van a reventar los rusos a bombazos, como estamos viendo todos los días. Entonces, a lo mejor este juego maniqueo de o tanques u hospitales, hay que explicarlo bien, porque ya somos todos mayores de edad, tenemos todos mayores más de 18 años y no se nos puede tratar como niños. Y los hospitales necesitan ser protegidos de los hijos de puta que pretenden destruirlos. Entonces, hace falta gastar en tanques y hace falta gastar en hospitales. No son elementos disyuntivos. Forman parte todo de lo que todos entendemos que es el Estado, el poder. Y ya sé que tú eres un convencido de esto. En estos, los dos pensamos igual. Lo digo porque a veces merece la pena recordar estas cosas básicas. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. No. Nos hemos derivado a las esencias de los estados y al proyecto europeo. El proyecto Europa es probablemente, es mi manera de verlo, es lo más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50, 60 años. Digo 50, 60 por no remontarme a los primeros tratados. Hablo un poco ya de la Unión Europea, ¿no? De los años 70 a esta altura. Me parece lo más importante que ha ocurrido en el mundo. Pero hay quien cree que tiene que seguir tirando para su terruño. No, es que... En Morcín, hace 2 años, Morcín es un pueblecito, una comarca de Asturias, estaban poniendo tuberías de la Unión Europea, subvencionadas. Porque ni con Franco, ni sin Franco, las ha puesto la Unión Europea. Con eso os lo digo todo. Sí, pues es así. Lo que pasa es que hay una parte, a ver, es comprensible, entendámonos,
que va un poco más allá de la Unión Europea. Yo comprendo que digamos, la gente que paga más impuestos en los territorios en los que se acumula mayor renta, les molesta que se reparta parte de esos impuestos en otras zonas menos favorecidas. Bueno, hombre, pero esto se llama justicia, se llama redistribución. Yo no creo que tengamos que asustarnos nadie porque los que más ganan paguen más impuestos y esos impuestos en buena medida vayan a zonas menos favorecidas, porque al final la redistribución consiste en que esas partes menos favorecidas van a mejorar sus condiciones y también van a comprar y producir cosas que nos van a favorecer a esas partes más desarrolladas. No sé, yo como he vivido la integración española, soy consciente, que decir, la he vivido como persona consciente, no tenía 8 años. Yo sí recuerdo la España antes de la entrada en la Unión Europea y todo lo que ha supuesto para nosotros. Yo, como he visitado los países del este, cuando cayó el muro y durante, y con todos sus líos, he visto evolucionar. No sé, pongo el caso de Polonia, que tiene mucho que ver con la frontera alemana. Pero Polonia, podría hablar de otros estados bálticos, etcétera, etcétera, los saltos que han dado. Eso es positivo para todos. Todos. Es que tener que explicar esto a mí me hace ya de coña, pero como hay gente aquí que quiere que sus impuestos se queden en su calle, en su barrio, en su comarca, en su pequeña región, y si sale un euro de su pequeña región ya le parece un expolio, pues tenemos esos elementos disolventes. Y al mismo tiempo, dentro de la geopolítica general, claro, hombre, ¿qué pretendemos? ¿Que los americanos nos paguen la defensa? Es que hay que ser honrados. Es decir, o pretendemos que nos la pague, no sé, Brasil, que nos poner unos soldados brasileños allí en la frontera con Bielorrusia. No, hombre, no, hay que asumir cada uno, ya somos todos mayores de edad, hay que asumir sus responsabilidades. Entonces, ese juego un poco de equilibrios, hay que entenderlo y tampoco hay que asustarse. Yo creo que aquí hay mucho elemento mediático por parte de los Estados Unidos. A ver, que es que la política de Trump consiste en el impacto mediático. Y es que cuando calme esta tormenta, provocará otra, porque es que él vive de las tormentas mediáticas. Bueno, chicos, si Venga, queréis lo dejamos aquí y otro día hablamos, ¿vale? muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.